El pueblo palestino sigue sufriendo bajo un constante asedio militar que ha devastado gran parte de Gaza. Según la ONU, más del 70% de su población depende de ayuda humanitaria y miles de hombres, mujeres e infantes viven en condiciones extremas tras la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales. Recientemente, la crisis en Gaza fue protagonista en la Asamblea General de la ONU. Delegaciones de distintos países denunciaron las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel, mientras algunos otros respaldaron la creación de un Estado palestino soberano. Pero mientras se debatía en Nueva York, el ejército israelí intensificaba su ofensiva en Gaza y aumentaba la ocupación en Cisjordania. Organizaciones internacionales alertan que estas acciones buscan consolidar un control total sobre los territorios palestinos, desplazando familias y afectando la vida diaria de millones. Entre ataques, bloqueos y esfuerzos humanitarios, la población palestina resiste. Gaza se ha convertido en un símbolo de injusticia estructural y su sufrimiento plantea un desafío urgente para la comunidad internacional: garantizar derechos humanos y una solución que respete la soberanía y la vida de este pueblo. Más de 2 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria, pero la asistencia llega limitada. La ONU denuncia hambruna como arma de guerra y bloqueo sistemático de alimentos y medicinas. Israel mantiene sus ataques y controla el acceso a Cisjordania y Gaza sin importar las consecuencias. Los hospitales colapsan. Las escuelas y la infraestructura básica están dañadas. Cada día miles de personas luchan por lo esencial: agua, comida y refugio. Mientras tanto, la comunidad internacional reconoce el derecho del pueblo palestino a su soberanía y paz. Pero las tensiones aumentan y la violencia sigue marcando la vida cotidiana de civiles inocentes. Gaza es hoy un escenario en donde la crisis humanitaria y la política se cruzan y en donde la supervivencia se ha vuelto un acto de resistencia. Desde el inicio de 2025, Israel mostró sus intenciones de controlar todo el territorio gazatí con el incumplimiento del alto al fuego establecido y la reanudación de los ataques en la Franja de Gaza y Cisjordania. Posterior a esta acción, desde enero hasta octubre, la violencia israelí abordó todo rincón palestino, trayendo consigo prácticas deplorables, denunciadas en diversas ocasiones por organizaciones a favor de los derechos humanos y más recientemente las Naciones Unidas y sus organismos adscritos. En Cisjordania, por ejemplo, el asedio israelí y los colonos abarcan cada vez más terreno palestino. Un informe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y los Asentamientos destacó que desde el 7 de octubre de 2023 hasta principios de octubre de 2025 se reportaron 38.359 violaciones contra las propiedades, la vida y los derechos de los palestinos. Del total, 31.205 fueron perpetrados por fuerzas israelíes y 7.154 por colonos, causando la muerte de 33 palestinos, principalmente en Nablus, Ramallah y Al-Khalil. Detalló que los colonos establecieron 114 nuevos asentamientos ilegales amparados por el régimen sionista y se aprobaron 355 planes de asentamiento para construir más de 37.000 nuevas viviendas en zonas palestinas ocupadas, principalmente en Al-Quds o Jerusalén Oriental. Esto dejó como resultado las demoliciones de edificios palestinos, que aumentó con creces en lo que va de 2025, afirmando que se destruyeron 3.700 estructuras tras 1.000 operaciones con este fin, mientras se encuentran en proceso otras 1.667 nuevas órdenes de despojo. El bloqueo a la ayuda humanitaria impuesto por Israel se mantuvo y agravó la hambruna en Gaza. A finales de julio, Naciones Unidas y la Agencia para los Refugiados Palestinos denunciaron que más de 6.000 camiones de suministros esperaban autorización para entrar ante la negativa del régimen israelí de permitir el paso. En respuesta, Israel culpó a la ONU de no distribuir adecuadamente la ayuda disponible. Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos rechazó esa acusación y alertó sobre el deterioro crítico de las condiciones humanitarias en Gaza. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática por parte de Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de los alimentos, en una tierra fértil.
Es un crimen de guerra utilizar el hambre como un arma de guerra, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de asesinato intencionado. En agosto de 2025, más de 100 organizaciones no gubernamentales denunciaron ante la comunidad internacional el bloqueo israelí y las mentiras con las que, según ellos, se intenta encubrir un genocidio. En un comunicado conjunto, las ONG afirmaron que Israel ha rechazado las solicitudes de decenas de organizaciones para ingresar suministros vitales a Gaza, bajo el argumento de que no están autorizadas para distribuir ayuda humanitaria. Según el informe, solo en julio de 2025 se denegaron más de 60 solicitudes, una práctica que, denuncian, evidencia el control israelí sobre el flujo de ayuda, centralizado principalmente en la Fundación Humanitaria para Gaza, de capital israelí y estadounidense. Ante la grave situación que vive el pueblo palestino, la presión internacional ha aumentado y con ella el compromiso de voluntarios dispuestos a llevar ayuda humanitaria. Entre agosto y septiembre de 2025, la flotilla Global Summit intentó romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a Gaza, vigente desde hace 18 años, para hacer llegar suministros al enclave. La misión zarpó a finales de agosto desde varios puertos de Europa y el Mediterráneo, entre ellos España, Italia y Grecia, y realizó una escala clave en Túnez a principios de septiembre. Durante su estadía, las tripulaciones denunciaron 2 ataques con drones atribuidos a fuerzas israelíes. Tras su escala en Túnez, la flotilla reanudó su travesía e hizo una última parada en Grecia antes de dirigirse directamente a Gaza. Durante este trayecto se reportaron varios ataques contra las embarcaciones, hechos que fueron condenados por la ONU y la Unión Europea. Lo más importante aquí no es que fuimos alcanzados por drones. Los drones son algo que los palestinos experimentan 24/7, soltando bombas, matando gente, y no debemos olvidarlo. Esto es una táctica de intimidación, guerra psicológica. El verdadero enfoque aquí es Gaza. Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, la flotilla llegó a la zona de alto riesgo cercana a Gaza, donde el ejército israelí controla todo paso marítimo. A principios de octubre, el recorrido de la flotilla se vio interrumpido cuando fuerzas israelíes interceptaron a la flotilla y movilizaron embarcaciones de guerra para frenar su paso y posteriormente iniciar con la detención y deportación de todos los tripulantes. La detención de la flotilla causó indignación en varios gobiernos de todo el mundo. Casos como el de Turquía, donde el presidente condenó la detención de 24 turcos y el accionar de Israel. Este ataque perpetrado por la administración israelí contra civiles que navegaban en aguas internacionales ha demostrado una vez más la barbarie del régimen genocida en su intento por ocultar los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. En América, varios países condenaron la detención de la flotilla humanitaria. Colombia expulsó a la delegación diplomática israelí en Bogotá tras denunciar el arresto de 2 ciudadanos colombianos que viajaban a bordo. Brasil también rechazó el accionar israelí y exigió la liberación de 15 brasileños que formaban parte de la tripulación. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a los activistas y condenó la detención, calificándola como una violación al derecho internacional. Nosotros, a nuestros connacionales tienen que ser repatriados de inmediato y obviamente pues no estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza. En este contexto, miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del mundo para exigir el fin inmediato del genocidio en Gaza y la liberación de los activistas detenidos en una flotilla humanitaria interceptada por Israel. Entre las manifestaciones más significativas se destaca España. Cientos de personas marcharon en solidaridad con el pueblo palestino y su causa en rechazo a la brutalidad israelí. Somos los privilegiados que podemos hablar de tener luz en casa y agua corriente. Entonces somos nosotros los que no tenemos la vida en riesgo, los que tenemos que luchar por aquellos que verdaderamente lo están sufriendo. También en Dublín, Irlanda, miles de manifestantes expresaron su descontento ante la desproporción israelí, pidiendo el fin del genocidio palestino y llevar a la justicia a los perpetradores de los múltiples crímenes que se han cometido impunemente.
Es un comentario tan horrible sobre el estado de la humanidad que se haya permitido que esto continúe, un genocidio transmitido en vivo durante 2 años. Italia también fue escenario de huelgas y bloqueos. Los manifestantes exigieron a la comunidad internacional imponer sanciones económicas y diplomáticas contra Israel. Me fui de Israel en cuanto cumplí 18 años para no alistarme en el ejército. Y para mí personalmente es algo muy cercano porque es un genocidio en nombre de mi pueblo. Soy judío y me repugna. Creo que es hora de decir basta. En realidad probablemente hace tiempo que era hora de decir basta. Pero realmente hemos llegado a un punto inexplicable sin retorno. Hay pocas palabras para describirlo. Mientras el mundo observa impotente la agonía del pueblo palestino, Israel mantiene su ofensiva militar sobre los territorios ocupados, en una estrategia que busca el control total de la tierra palestina sin importar el costo humano. Una política que, según expertos y organismos internacionales, podría constituir uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea. El caso de la flotilla Global Sumud expone la intensidad del conflicto en Gaza y la vulnerabilidad del pueblo palestino. Activistas internacionales que buscaban romper el bloqueo humanitario fueron interceptados por Israel, detenidos y deportados, mientras millones de civiles siguen atrapados en un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados con más de 2 millones de habitantes. La ofensiva israelí continúa provocando desplazamientos masivos, destrucción de infraestructura básica y colapso de servicios esenciales, según reportes de la ONU y organizaciones humanitarias. En paralelo, los intentos de mediar una solución política, como el denominado Plan de Paz Total impulsado por Estados Unidos, han generado críticas por favorecer a intereses de Israel, mientras la comunidad internacional refuerza su llamado al respeto de la soberanía palestina y a la protección de civiles. Gaza hoy es un escenario en donde la ayuda humanitaria, la diplomacia y la resistencia civil se enfrentan a la fuerza militar, dejando claro que la paz sigue siendo un desafío urgente y global. A inicios de octubre de 2025, varios de los activistas detenidos en la flotilla humanitaria interceptada por Israel fueron finalmente deportados a Grecia y Eslovaquia. La activista sueca Greta Thunberg, quien al llegar al aeropuerto de Atenas denunció las violaciones de derechos humanos cometidas contra la tripulación, llamó a la comunidad internacional a no permanecer en silencio. Su testimonio se suma a las múltiples voces que en distintos puntos del mundo exigen poner fin al bloqueo y al genocidio en Gaza. Permítanme ser muy clara, se está produciendo un genocidio ante nuestros propios ojos, un genocidio retransmitido en directo en todos nuestros teléfonos. Nadie tiene el privilegio de decir que no somos conscientes de lo que está sucediendo. Nadie en el futuro podrá decir no lo sabíamos. Otros activistas deportados también alzaron su voz contra Israel, denunciando amenazas y agresiones durante su detención. Entre los más afectados se encontraban ciudadanos de España y Túnez, quienes reiteraron su llamado a la comunidad internacional para exigir el respeto a los derechos humanos y el fin del bloqueo a Gaza, reflejando la gravedad de una situación que el mundo sigue observando con preocupación. En cualquier momento que uno llamara a algún policía o algún guardia, se arriesgaba a que entraran, como entraron en muchas de nuestras celdas, incluida la mía, 7 personas o más, armadas hasta los dientes, apuntándonos con los fusiles a nuestras cabezas, con perros dispuestos a atacarnos, arrastrándonos, como he dicho al principio, por los suelos. Esto diariamente. Aunque nos hemos convertido en el centro de atención, quiero decir y enfatizar que no debemos convertirnos en el asunto. El verdadero asunto es Gaza. El asunto es lo que los palestinos sufren constantemente. Quizá sufrimos durante 72 horas la opresión israelí, pero eso no es nada comparado con lo que está sufriendo el pueblo de Gaza. Mientras la polémica de la flotilla Global Sumud se expandía por el mundo, en la ciudad de Gaza la tragedia continuaba. Los ataques sobre el territorio dejan un alto número de muertos y millares de personas desplazadas que huyen con miedo, sin alimentos ni refugio.
Una situación que refleja el drama humano detrás de los titulares y reafirma la urgencia de una respuesta internacional para detener la violencia y garantizar la protección de la población civil. Tenemos miedo, temo por mi hijo, porque es mi único hijo, y temo que se lo lleven. Nos fuimos huyendo de la muerte porque había bombardeos, así que todos corrimos. Todo el edificio se fue. Los productos son casi inaccesibles, la harina se ha encarecido y todo se ha vuelto muy caro. Estábamos allí y no teníamos nada. Estábamos allí y nuestra situación era difícil. No hay transporte y necesitamos dinero. Necesitamos una tienda de campaña, necesitamos muchísimas cosas, pero no hay. El asedio se intensificó con el plan aprobado por el Gabinete de Seguridad israelí en agosto de 2025, diseñado para aumentar los ataques y ocupar progresivamente la ciudad de Gaza. Según el ejército de Israel, desde finales de agosto unos 700.000 palestinos han huido hacia el sur de la franja, en medio de una ofensiva terrestre que ha dejado un alto número de muertos y heridos. Una crisis que no solo muestra el drama humanitario sobre el terreno, sino que también reafirma la urgencia de una respuesta internacional para proteger a la población civil. De repente atacaron la casa de nuestros vecinos habitada por civiles. Casi todos los que estaban en la casa murieron o resultaron heridos. Había unas 7 familias en la casa, la mayoría de las cuales murieron o resultaron heridas. Entre la desesperación y la muerte, los palestinos huyen para escapar de los ataques, pero la extensión del conflicto lo hace prácticamente imposible. A finales de septiembre de 2025, el campamento de refugiados de Nuseirat, que alberga a más de 80.000 personas, fue atacado por fuerzas israelíes, dejando 8 muertos. Las Naciones Unidas denunciaron el hecho y alertan que desde el inicio del asedio en 2023, más de 66.000 personas han perdido la vida, incluidos 19.000 infantes, cifras confirmadas por el Ministerio de Salud en Gaza. Este balance trágico no solo refleja la gravedad de los daños, sino que reafirma la urgencia de una intervención internacional que proteja a la población civil y detenga la escalada de violencia. El accionar israelí ha impactado a todos los habitantes de Gaza, incluyendo a quienes brindan ayuda humanitaria. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina denunció que su personal es constantemente atacado por fuerzas israelíes en violación del derecho internacional humanitario. Según sus informes, entre enero y octubre de 2025, 29 de sus miembros perdieron la vida mientras cumplían su deber. A esto se suma el daño a sus instalaciones, algunas de las cuales han tenido que cerrar por bombardeos y escasez de recursos. Estos hechos revelan no solo el riesgo que enfrentan los trabajadores humanitarios, sino la necesidad urgente de que la comunidad internacional garantice protección y asistencia en la Franja de Gaza. La Agencia de Noticias Palestina Independiente y el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos acusaron a Israel de llevar a cabo campañas de coacción contra tribus y familias en Gaza. Según esos informes, las comunidades habrían sido presionadas a elegir colaborar con fuerzas y milicias o enfrentar riesgos como matanzas masivas, hambruna y desplazamiento forzado. Testimonios recabados dicen que quienes rechazan las exigencias son expuestos a ataques en sus lugares de residencia. Además, alertan que las tácticas de coacción se habrían ampliado, de incidentes aislados a campañas que afectan a familias enteras, con el supuesto fin de crear bolsones locales dedicados a actividades ilegales. Estas denuncias, sumadas a las cifras y testimonios previos sobre ataques a civiles y personal humanitario, hacen imperativa una investigación internacional independiente y medidas urgentes para proteger a la población civil. Entre las víctimas del conflicto en Gaza se cuentan más de 200 periodistas que han perdido la vida desde el aumento del asedio israelí en 2023. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas Palestinos han seguido cubriendo la tragedia aún en medio de graves riesgos y con escasos recursos para dar a conocer la verdad sobre lo que sucede en el territorio. Hoy estos reporteros exigen a la comunidad internacional una convención que garantice la protección de los periodistas y sanciones contra quienes atentan contra sus vidas. Su labor, aún en medio del peligro, se convierte en testimonio vivo de la crisis humanitaria en Gaza, en un llamado a la acción global. A finales de septiembre de 2025, el movimiento de resistencia palestina Hamas informó que 251 periodistas fueron asesinados desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 en Gaza. En el marco del Día Mundial de la Solidaridad con el Periodista Palestino,
denunció la represión contra la prensa como un crimen atroz y condenó a Israel y a Estados Unidos por estos hechos. Además, expresó su apoyo a los periodistas palestinos que a diario cubren la realidad del territorio y se enfrentan a riesgos extremos para garantizar información veraz. Luego de muchos esfuerzos, los palestinos han obtenido logros significativos, como el visto en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde varias delegaciones de países reconocieron la soberanía palestina y exigieron la creación de un Estado. Entre estos reconocimientos resalta el realizado por Francia y Reino Unido, siendo este último celebrado por la Misión Palestina en Londres. Es el reconocimiento de una injusticia histórica. Señoras y señores, Palestina existe, siempre ha existido. Hoy no marca el final de nuestra lucha, ni mucho menos. No es el final del camino, sino un paso más en nuestra larga marcha hacia la justicia, la liberación y la soberanía. Se trata del cumplimiento de los derechos fundamentales de nuestro pueblo, la libertad, la igualdad y una resolución justa para los refugiados palestinos, conforme al derecho internacional. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el plan de paz carece de mecanismos de rendición de cuentas y no aborda ni las violaciones de derechos humanos ni las causas estructurales del conflicto. Señalan que, aún con la propuesta, sigue siendo urgente proteger a la población civil y garantizar justicia por los crímenes cometidos. Los críticos subrayan que esto era esperable, dado que el plan fue diseñado por un aliado histórico de Israel, lo que limita su efectividad y su impacto real sobre el territorio palestino. Aunque en Gaza se ha logrado una tregua temporal con intercambio de rehenes y una leve disminución del asedio israelí, el trasfondo político sigue siendo turbio. Estados Unidos se presenta como mediador, pero sus intereses estratégicos en la región cuestionan su papel de garante por la paz. Por otro lado, Israel mantiene su negativa a reconocer al Estado palestino, tolera la violencia de los colonos en Cisjordania y manipula las listas de prisioneros liberados bajo el acuerdo. Todo esto ocurre mientras más de 65.000 palestinos han sido asesinados desde el inicio del genocidio en octubre de 2023, mientras más de 1,9 millones de palestinos se desplazaron internamente en Gaza, según Naciones Unidas, entre julio y agosto de 2024. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 76.600 palestinos han muerto o desaparecido, según la Oficina de Medios de Gaza. La mayoría, mujeres y niños. Entre ellos, 67.000 han perdido la vida en bombardeos y operaciones militares y 9.500 permanecen desaparecidos bajo los escombros. La infraestructura está prácticamente destruida en un 90%. Hospitales, escuelas y servicios básicos han quedado en ruinas. Solo en los últimos informes del Ministerio de Salud, 2.605 personas murieron y más de 19.000 resultaron heridas buscando ayuda humanitaria. Más del 80% de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares, muchas veces viviendo el desplazamiento como parte de su rutina diaria. Mientras la tragedia continúa, los esfuerzos diplomáticos parecen quedarse cortos. Estados Unidos presentó un plan de paz, pero la verdad es que no ha logrado frenar la ofensiva israelí ni garantizar la soberanía palestina. Gaza es hoy un escenario en donde la violencia, la resistencia civil y la política internacional chocan. Un lugar en donde la comunidad global aún debe actuar para proteger a millones de civiles atrapados en el conflicto. Esto fue Entre Fronteras. Como siempre, la invitación es a que nos siga en nuestras redes sociales, a que nos acompañe la próxima semana con más historias que cruzan fronteras. Hasta entonces.